Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y continuamos. Y entonces le decía que el día 14 da inicio acá y es acá cuando precisamente Jesucristo prepara la Pascua. Pero al día siguiente es cuando el cordero es atado precisamente al altar. Y esto se daba en lo que para nosotros es las 9 de la mañana. Recuerde usted que precisamente Jesús, después de la jajaná o la cena que está descrita en los evangelios, sale al Monte de los Olivos y ahí es capturado. Así que empieza su recorrido, por lo menos a partir de la medianoche, y llega entonces quizá a las 4 de la mañana a la casa de Poncio Pilato, y entonces es ahí cuando se le golpea, se le imputa como que fuese un criminal y se ata al altar tal y como estaba descrito en los evangelios. Posteriormente es crucificado, camina hasta el Gólgota y usted y yo sabemos que muere a las 3 de la tarde. Pero vamos a ir viendo qué día debió ser. Recuerda entonces que de la misma manera el Cordero de Pesaj recibía esta suerte, moría entre las 2 tardes. Así que Jesucristo cumplió exactamente el día y la hora que está descrita en los evangelios y en los salmos. Así que era menester bajar a los crucificados, a los colgados, al caer el sol, porque claramente dicen los evangelios que era Shabbat. Pero entonces aquí es donde debemos entender a qué Shabbat se refiere. Déjeme contarle que se refiere al Shabbat alto, es decir, a lo que está descrito en Levítico 23 como panes sin levadura en el verso 6. Y a los 15 días de este mes de la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ¿ve usted? Y ningún trabajo de siervo haréis. Así que entonces entendemos que este es el día 14 y este es el día 15. Y así comienza el día 15, es cuando los hebreos en el Éxodo están instruidos para comer la cena de Pascua, por supuesto la primera Pascua, con bordón, con zapatos listos y, por supuesto, usted sabe, para salir a toda prisa, a la medianoche. Así que es aquí cuando se cena, la cena pascual, la primera descrita en Éxodo 12, y es un día antes que Jesucristo hace la jajaná, es decir, les explica lo que va a acontecer al día siguiente. Luego tenemos el día 15 que transcurre y si volvemos entonces a la crucifixión de Cristo, vemos que descendió de la cruz, lo bajaron en este momento, porque no podía estar su cuerpo en la cruz, no podía permanecer ahí porque la tierra sufría de maldición. Así que entonces pasó 3 días y 3 noches para que se cumpliese, dice la Escritura, lo que de él estaba profetizado. Así pasó el día 15, el día 16 y el día 17. Vea usted, recuérdese que nuestros días comienzan a la caída del sol. 14 muere, tal y como moría la víctima inocente en Éxodo. Luego es bajado de la cruz y pasa un día, 2 y 3. Ahora bien, ¿qué día debió ser? Pues si nos auxiliamos con el calendario perpetuo hebreo y ponemos estas fechas, veremos que la fecha oscila entre el año 27 y el año 31. Algunas personas piensan que pudiese ser el 27 o el 28, incluso el 31, porque déjeme contarle que sí es un Shabbat semanal. Cuando dice, porque lo vemos en la sombra de Levítico 23, y dice claramente, al día siguiente del día de reposo meceréis la gavía. Así que esta era una prefiguración exacta de Jesucristo. Y cuando resucita y nos es descrito este texto hermoso en los evangelios, recuerde usted que se dice que las mujeres iban todavía
a la víspera del primer día, pero estaba oscuro. Así que si Jesucristo murió acá, debió pasar 3 días y resucitar acá a la misma hora, 3 días y 3 noches exactamente. Pero si este es Shabbat semanal, entonces, ¿qué días son los días que son correspondientes? Diríamos que este es Shabbat semanal, este es el viernes, este es el jueves, así que Jesús debió morir el día miércoles. Y el día martes, para nosotros, a la caída del sol, debió hacer la Hajaná o la Seudat Mitzvah, es decir, la explicación o la graduación de la conclusión de las mitzvot, es decir, de los mandamientos. Él mismo estaba explicándoles que él concluiría cumpliendo estos mandamientos. Así que, repito, día martes, día miércoles, jueves, viernes y sábado, Jesucristo resucitó al terminar el sábado para que se cumpliese tal sábado, me refiero al calendario hebreo Shabbat, en este punto, tipo 5 o 6 de la tarde, para que se cumpliese lo que de él estaba escrito. El día siguiente del día de reposo, la meserá, porque él es el Reshit. ¿Recuerda usted que la primera palabra del texto bíblico es Bereshit, en el principio? Pues no es casualidad, está hablando precisamente de esta gavilla que, si usted me acompaña al texto de Colosenses, encontraremos preciosa la explicación en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. El Reshit, oiga bien, y dice, él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, ¿ve? Él es el principio, él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito, ¿ve usted? El principio, el primogénito, el Reshit, de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y déjeme terminar entonces, ya no nos va a dar tiempo para irnos al texto de Éxodo 6, porque yo le quería platicar, bueno, brevemente lo voy a hacer, acerca de las 4 copas, de las cuales una es explícita, o si quiere vamos rápido y me voy a robar un par de minutitos. Véngase por favor conmigo al texto de Éxodo capítulo 6, y es que esta es la promesa que el Señor nos ha hecho a través de los tiempos, regresar a, pues eso, conectarnos con Él, quitar el pecado y entonces hacer posible esta nueva conexión para que vivamos como vivió Adán y Eva en el paraíso. Así que Éxodo, hemos hablado muchas veces, Éxodo 19 nos dice, y seréis una nación santa, mi especial tesoro, un linaje escogido, pueblo de real sacerdocio. Y es exactamente lo mismo que anuncia aquí en Éxodo 6 y dice de la siguiente manera, estas son las promesas que Dios le da a su pueblo. Pero para hablarle rápidamente, déjeme contarle que dentro de el ceder o el orden de la cena de Pascua, se incluyen nada más, y usted lo puede ver, Éxodo 12:8, nada más 3 cosas, 3 elementos. Uno es el cordero, por supuesto, el cordero que debía comerse asado, de ninguna otra manera, prefiguración de Cristo. Por supuesto, el hamatzot, o los panes sin levadura y las hierbas amargas. Pero, más o menos 2 siglos antes del nacimiento de Jesucristo, Hillel, un sabio, el anciano le decían, agregó a este ceder 4 copas, basadas precisamente en estos verbos. Y dice así, se los voy a leer muy rápidamente, Éxodo 6:6. Y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, vea quién firma, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de los egipcios. Y esta da lugar a la primera copa, que es la de santificación. Os sacaré, os haré un pueblo distinto, tal y como lo dice Éxodo 19. Y luego dice,
y os libertaré de su servidumbre. Esta es la segunda copa. Esta copa es la de libertad y juicio. Es decir, y os libertaré, os sacaré de ahí. Pero vea bien que el juicio es contra Israel y sus dioses. Y luego dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y cuando vemos el brazo extendido, se refiere precisamente a Jesucristo. Esto es una prefiguración hermosa. Y vea que la copa, la tercera, es la de la redención. Y esto quiere decir volver a comprar. Volver a comprar. Y la cuarta copa es, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo, Jehová, soy vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto también se llama la copa de aceptación. Nos vuelve a ser su pueblo y por consecuencia la alabanza del pueblo para él. Así que esta es la cuarta copa. ¿Pero qué copa fue la que tomó Jesús? Déjeme contarle que dentro del contexto hebreo se acostumbra que la cena de Pascua propiamente, porque no hay pacto sin cena, entonces a esta le anteceden dos copas y son las primeras dos. Y os sacaré y os libertaré, es decir, la de santificación y luego la de juicio. Pero luego se cena y después de la cena, claramente, se toma la tercera copa, la de redención. Y el Evangelio dice, y habiendo cenado, oiga, y habiendo cenado, Jesucristo tomó la copa. Y minutos antes había partido el pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Pero como estamos hablando de la copa, déjeme decirle que esta tercera copa es la que Jesucristo bebe y dice, esta es la copa del nuevo pacto. La copa de la sangre que es derramada por vosotros, es decir, por vuestra redención, por vuestra compra. Y, por supuesto, recuerda usted que en la cruz Él emitió algo en arameo y dijo, tetelestai. Y esto es era un modismo, era una forma de expresión, un término comercial que designaba que la factura cambiaria que estaba abierta porque todavía existía una deuda, había sido completamente pagada y sellada. Ya no había más deuda, ya no había más derecho legal. Así que Jesucristo en la cruz del Calvario dijo, tetelestai. La deuda fue saldada, fue concluido, no hay más derecho legal, ahora me perteneces. Así que luego dice Jesús que no beberá esta copa hasta que, vea usted, hasta que sea en el reino de los cielos. Y se refiere a la cuarta copa, a la de aceptación, porque efectivamente esta es la copa con un sentido escatológico hermoso. Así que usted quiere saber cómo nosotros podemos saber que esta copa es la del sentido escatológico. Véngase conmigo muy rápidamente, por favor, al texto de Juan, el Evangelio, capítulo 20. Y nos encontraremos con una sorpresa verdaderamente hermosa. Déjeme ver, aquí está. Y usted ve, y le voy a leer el texto completo desde el verso 1, por favor, sígame con la lectura. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena, y vea usted, dice el primer día de la semana, es decir, ya se estaba refiriendo a este que comenzaba, pero al filo, porque dice, aún siendo oscuro. Y dice, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba, Jesús. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, y ponga aquí por favor especial atención, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Déjeme contarle que este es el único evangelista que hace tanto énfasis en esta situación. Y luego dice el verso 7,
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, porque era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero ¿por qué, si está narrando una historia tan impresionante acerca de la resurrección de Cristo, el evangelista se toma el tiempo, vea usted que lo hace en 2 versos, de hablar acerca de los lienzos? Es que para usted y para mí, en nuestra contextualización occidental, no representa absolutamente nada. Pero para ellos aquí hay un mensaje oculto. ¿Recuerda usted que yo le decía, la cuarta copa es la de precisamente la que nos da un enfoque escatológico? Pues vea aquí. Resulta que esto podemos empatarlo con Apocalipsis. ¿Cómo? Déjeme contarle que dentro de las costumbres hebreas, precisamente cuando había una cena, el comensal estaba sentado a la mesa y si era necesario levantarse, tomaba la servilleta y hacía 2 cosas, dependiendo si él iba a regresar o ya no. Fíjese usted que si el comensal ya había terminado su comida y ya no iba a regresar, entonces tomaba la servilleta y la dejaba de manera descuidada. Pero si el comensal quería dejar un mensaje para que no le recogiesen su comida, entonces tomaba la servilleta y de manera delicada la dejaba doblada sobre el puesto. Esto quería decir, vengo pronto. Así que Jesucristo, precisamente en la resurrección, en ese sepulcro del cual se levantó, nos dejó un mensaje que dice exactamente lo mismo que Apocalipsis. Vengo pronto. Así que déjeme contarle que hoy, precisamente, de acuerdo al calendario hebreo, que comenzamos nuestra cuenta desde el día viernes a la caída del sol, es hoy precisamente ese tercer día, Bikurim. Hoy es esta festividad de primicia de los primeros frutos. El que es la primicia, el que es el preeminente, el que es el primero, de acuerdo a Colosenses, resucitó un día como hoy, hace 2000 y tantos años. Así que reciba un abrazo fuerte, lo espero la próxima semana, que el Señor le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor en su vida. Nos vemos la próxima semana.